hay otro indicador que millones de estadounidenses sienten mucho más de cerca. Esa comprita en el supermercado. Y mira que justo antes del Día de la Independencia aparece una cifra que vuelve a recordar que la inflación todavía no ha desaparecido. Y es que la tradicional parrilla del 4 de julio será la más cara de la historia. Lo oye muy bien aquí. Eso también nos dice mucho, por supuesto, sobre cómo está esa economía, cómo va a sentirse en ese presupuesto del ciudadano a pie. Bueno, yo creo que no es un secreto para nadie, porque el costo promedio para alimentar a 10 personas alcanzó este año los 73,82 dólares, según el nuevo récord de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas. El incremento fue de alrededor de 4% respecto al año pasado, prácticamente muy en línea con la inflación anual del 4,2%, lo que confirma que los alimentos siguen reflejando buena parte de la presión sobre los precios. Los mayores aumentos se observan en productos básicos para cualquier parrillada, como los frijoles preparados, que subieron casi un 14%, las fresas, que subieron más de un 12%, el pan para hamburguesas cerca de un 8% y la carne molida que subió alrededor de un 5%. Miren, señores, eso por supuesto genera una paradoja interesante porque hoy vemos un mercado bursátil, por supuesto, hablando de crecimiento, de inteligencia artificial, de darle más energía a ese ecosistema, nuevos récords como tal, mientras muchas familias siguen ajustando ese presupuesto para poder incluso tener una celebración tan tradicional como ese 4 de julio. Por supuesto, esas fresas forman parte, esa parrilla, esa carne forma parte de la celebración. Así que vemos dos economías que por momentos parecen a la final como más que como que avanzan, pero Ujú. a velocidades distintas con presupuestos diferentes. Por un lado, 20.000 millones en valoración, en inversión. Por otro lado, señores, o sea, un ciudadano a pie que se está ajustando ese bolsillo. Totalmente. Mira, yo creo que justamente aquí es como ese contraste que está, digamos, observa precisamente la Reserva Federal, porque pues obviamente los mercados descuentan que la inflación continúa moderándose, pero que este tipo de indicadores recuerda que los precios de bienes de consumo cotidiano siguen pues siendo mucho más elevados. Incluso hubo diferencias importantes entre regiones en el oeste del país. El costo promedio de la parrilla llegó a 80 dólares y el más alto de Estados Unidos, mientras el noroeste registró el mayor incremento anual con un aumento cercano al 12%. Lo interesante aquí es que ese tipo de cifras también termina influyendo en la percepción del consumidor. Ya más allá de ese dato Ujú. oficial de inflación, la gente construye su propia lectura económica cuando llena o no ese carrito del supermercado o por supuesto también cuando prepara una reunión familiar y compara el costo del año pasado con la factura a la final que termina pagando hoy. Mira, totalmente, y esa es la percepción que yo creo que es clave porque termina afectando el consumo que representa cerca de dos terceras partes de la economía estadounidense y obviamente si las familias sienten que el costo de vida continúa elevado, pueden moderar sus gastos en los próximos meses independientemente de que Wall Street siga marcando récords porque eso incluso este informe tan cotidiano como el costo de una parrilla termina ofreciendo pistas sobre la salud del consumidor y obviamente sobre el camino que podría seguir la política monetaria en los próximos meses. Y de hecho es interesante que de todos los rubros, el que bajó, porque hay que decirlo, el que bajó fueron las papas. O sea, las papas fritas y las papas normales para hacer ensalada de papa. Wow. Quizás la lectura correcta en ese momento sea que los índices pueden estar en máximos históricos, pero la verdadera prueba a la final para la economía, incluso para el inversionista, sigue estando en ese bolsillo del consumidor, porque cuando hasta una hamburguesa puede costar más, ¿no? Para celebrar un 4 de julio, cuando la inflación deja de ser un dato estadístico y se convierte ya en una realidad que usted lo puede ver en su factura, en su carrito de supermercado. Claro que sí, es una realidad que millones de familias sienten cada día. Y bueno, como dice Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube una vez. ¿Qué es lo que baja? Ya no se ve. Definitivamente, eso nos Pero yo habla. pensé que le iban a cantar. No, no tanto. Yo he No, cantado aquí en pantalla, porque quieres escuchar a Vanessa cantando. ok. Ah, no, El costo de la vida sube otra vez. que ah, lo ah, habla. Juan Luis Guerra lo habla. ah. Pero lo más interesante, Raúl, es que seguimos viendo a un consumidor que dice, cuesta más, aunque me duela, tenga.
Claro que sí. resiliente. Es que ese es el tema, mira, no importa, pues, obviamente sí importa que los precios suban, pero, lo que sucede es que el humano, más allá de lo que esté, pues, no va a dejar de celebrar, y mucho menos, pues, el 4 de julio, que es una fecha tan importante para conmemorar, pues, la independencia de este país, y más cuando se celebran los 250 años de formación de esta nación. Entonces, pues, digamos que, de hecho, pues, es el festivo favorito de muchos de nosotros. Entonces, pues, no vamos a dejar de celebrarlo, no importa cuán elevados estén los precios.